Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un vídeo que de verdad va a dar mucho de qué hablar. Si eres fanático de las telenovelas turcas, de las historias de amor que parecen sacadas de una película, y por supuesto, si sigues de cerca la vida y los movimientos de las grandes estrellas de Turquía, prepárate, porque lo que te vamos a contar hoy es pura dinamita. Hoy vamos a desgranar una historia que ha mantenido a muchos con el corazón en un puño, una historia que involucra a dos de los nombres más resonantes del panorama turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y el título lo dice todo, ¿verdad? Kerem Bürsin se vengó de Hande Erçel, la sorpresa que lo cambió todo. Sí, has oído bien. Vamos a adentrarnos en los detalles de lo que parece ser un movimiento inesperado, una jugada maestra por parte de Kerem que, según se rumorea y según lo que hemos podido investigar, ha marcado un antes y un después en su relación, o mejor dicho, en lo que quedó de ella. Antes de sumergirnos en esta trama digna de una serie de televisión, quiero pedirte algo muy importante. Si aún no lo has hecho, por favor, te pido de corazón que te suscribas a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarte de no perderte ninguno de nuestros vídeos. Cada suscripción, cada me gusta, cada comentario, nos impulsa a seguir trayéndoles contenido fresco, interesante y, sobre todo, de calidad. Así que si todavía no eres parte de nuestra comunidad, es el momento perfecto para hacerlo. Haz clic en ese botón rojo de suscribirse y activa la campanita para que te avisen cada vez que subimos un vídeo nuevo. Te lo agradeceremos muchísimo. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue sin duda alguna, una de las más seguidas y comentadas en Turquía y más allá. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam, donde interpretaron a la icónica pareja de Serkan y Eda, la química entre ellos traspasó la ficción y se convirtió en una palpable realidad. Los fans los amaron juntos, soñaron con que su amor fuera tan eterno como el de sus personajes, y durante un tiempo parecía que así sería. Vimos fotos juntos, viajes, gestos de cariño públicos, y todo indicaba que estábamos ante una de esas historias de amor que inspiran. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, y a veces en la vida misma, las cosas no siempre son lo que parecen, o al menos, no se mantienen estáticas. El final de su relación fue para muchos una sorpresa amarga. Se habló de distanciamiento, de agendas complicadas, de diferencias irreconciliables. Lo típico, ¿verdad? Las razones exactas nunca se revelaron por completo, dejando un velo de misterio sobre los motivos reales de su ruptura. Y es aquí donde entra Kerem Bürsin y su supuesta venganza. Olvídense de venganzas hollywoodenses, de guerras abiertas en los medios. En el mundo de las celebridades, las venganzas suelen ser mucho más sutiles, pero no por ello menos efectivas. Y en este caso, la sorpresa que cambió todo para Kerem, y que muchos interpretan como un golpe maestro, tiene que ver con su carrera y con un proyecto que ha sido aclamado a nivel internacional. Estamos hablando, por supuesto, de su participación en la serie turca, Jakob Seversen. Si ustedes han estado al tanto de las últimas producciones turcas, sabrán que esta serie ha sido un verdadero fenómeno. No solo ha conquistado a la audiencia turca, sino que ha logrado una proyección global impresionante, llegando a plataformas de streaming y a audiencias de todo el mundo. Y lo que hace este proyecto particularmente significativo en el contexto de su relación con Hande, es el momento en que se gestó y se desarrolló. Para entender la supuesta venganza de Kerem, tenemos que retroceder un poco. Durante su relación con Hande ambos estaban en la cima de su popularidad, y se les veía como una pareja perfecta, un equipo imparable en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, cuando llegó el momento de buscar nuevos horizontes profesionales, y especialmente después de la ruptura, las cosas tomaron un giro interesante. Se dice que, tras la separación, Kerem sintió una necesidad de demostrar su valía de forma individual, de labrarse un camino propio, independiente de la fama compartida que habían construido juntos. Y aquí es donde entra la jugada maestra, la sorpresa que lo cambió todo. Jakob Seversen no fue solo un proyecto más para Kerem Bürsin. Fue una oportunidad de reinventarse, de mostrar una faceta diferente como actor, y de consolidar su estatus como una estrella de primer nivel por derecho propio. La serie, que aborda temas de amor, desamor, pero también de superación personal y de búsqueda de la verdad, resonó profundamente con la audiencia. Y la interpretación de Kerem fue ampliamente elogiada por la crítica y por el público. Logró conectar con una nueva generación de espectadores y, al mismo tiempo, reafirmar su posición entre sus
Seguidores de siempre. Pero, ¿cómo se relaciona esto con Andercel? Aquí es donde la venganza toma forma, no como un acto de malicia, sino como una demostración de éxito y crecimiento personal. Tras la ruptura, la narrativa pública se centraba mucho en su relación pasada, en lo que podría haber sido. Kerem, en lugar de quedarse anclado en el pasado o en comparaciones, decidió enfocarse en su futuro profesional. Y el éxito rotundo de Jacob Seversen le permitió redefinir su imagen, presentándose como un actor maduro, capaz de liderar proyectos ambiciosos y de obtener reconocimiento internacional. La sorpresa a la que nos referimos en el título es precisamente este ascenso meteórico y consolidado de Kerem Bürsin en su carrera individual, alcanzado en un momento en que muchos esperaban verlo quizás luchando por recuperar lo perdido, o enredado en comparaciones constantes con su expareja. En cambio, Kerem optó por el camino del trabajo duro, la dedicación y la apuesta por proyectos de calidad que le permitieran brillar con luz propia. Y el resultado fue espectacular. Pensemos en el impacto que esto tuvo. Cuando una relación termina, especialmente una tan mediática, es natural que la gente espere ver cómo los protagonistas se manejan en la vida posterior. Si uno de ellos florece de manera excepcional, mientras que el otro, bueno, las comparaciones son inevitables. Y en este caso el brillo de Kerem con Jacob Seversen fue tan intenso que eclipsó, en cierta medida, cualquier especulación sobre su vida personal o sobre su estado emocional post-ruptura. Se convirtió en el centro de atención por su talento, por su profesionalismo y por la calidad del trabajo que estaba ofreciendo al mundo. Esto, señoras y señores, es lo que consideramos la venganza sutil pero contundente de Kerem Bürsin. No se trata de atacar a Ande ni de hablar mal de ella, ni de buscar generar polémicas. Se trata de demostrar, a través del éxito y del reconocimiento, que es un artista completo y con un futuro prometedor, independientemente de su vida sentimental. Es decir, miren lo que soy capaz de lograr por mí mismo. Y lo hizo de la manera más elegante y profesional posible, triunfando. La serie Jacob Seversen abordó temáticas muy interesantes. La trama gira en torno a un hombre, el personaje de Kerem, que ha vivido una vida marcada por la ausencia de afecto y por la desconfianza. Su encuentro con la protagonista femenina, que tiene una historia de vida también compleja, desencadena una serie de eventos que los obligan a cuestionar sus propias creencias sobre el amor, la familia y la felicidad. Kerem aportó a este personaje una profundidad y una intensidad que cautivaron a la audiencia. Se le vio vulnerable, fuerte y en constante evolución, elementos que lo alejaron de los personajes más convencionales que a veces se ven en las telenovelas. Y mientras Kerem estaba cosechando aplausos y reconocimiento con este proyecto, ¿qué pasaba en el universo de Andercel? Bueno, Ande también es una artista talentosa y ha continuado con su carrera. Sin embargo, la narrativa mediática a menudo tiende a magnificar ciertos éxitos sobre otros. Y el impacto global y el revuelo que generó Jacob Seversen, junto con la interpretación de Kerem, puso el foco sobre él de una manera muy particular. Es como si hubiera dicho, aquí estoy, sigo adelante y lo estoy haciendo muy bien. La sorpresa de la que hablamos es, en esencia, la forma en que Kerem utilizó su plataforma profesional para redefinir su narrativa personal. En lugar de dejarse definir por el fin de una relación, decidió definirse por su arte, por su dedicación y por su capacidad de reinventarse. Y esto es algo que podemos aprender todos de él. A veces la mejor respuesta a las adversidades, o a las situaciones que nos dejan un sabor amargo, no es el conflicto abierto, sino el éxito silencioso y contundente. Piensen en la cantidad de artículos, de debates en redes sociales, de foros de fans que se generaron a raíz del éxito de Jacob Seversen y de la interpretación de Kerem. Se hablaba de su madurez actoral, de su evolución, y de cómo se había consolidado como una de las figuras masculinas más importantes de la televisión turca. Y todo esto sucedía mientras se especulaba sobre su vida personal. Es un ejemplo perfecto de cómo el éxito profesional puede ser la mejor carta de presentación y, en cierto modo, la respuesta más elocuente. La venganza en este contexto no es destructiva. Es constructiva. Es una forma de decir, yo valgo, yo tengo talento y mi carrera sigue y prospera. Es una afirmación de su independencia artística y personal. Y la audiencia, al ver este resurgimiento y este éxito rotundo, se ha alineado con él, celebrando su talento y su resiliencia. Por otro lado, es importante recordar que Andercel también ha tenido sus propios éxitos y proyectos. No estamos aquí para desacreditar su carrera en absoluto.
Simplemente el título de nuestro vídeo se centra en la perspectiva de Kerem y en cómo este proyecto específico, Jacob Seversen, y su éxito, han sido interpretados por muchos como un movimiento estratégico y un triunfo personal que en el contexto de su relación pasada, podría verse como una forma de afirmación y sí, hasta de venganza en el sentido más positivo y profesional de la palabra. La sorpresa que cambió todo para Kerem Bürsin no fue un evento externo, sino una decisión interna, la de enfocarse en su arte y en su crecimiento profesional, y hacerlo de una manera que resonara globalmente. Y la serie Jacob Seversen se convirtió en el vehículo perfecto para lograrlo. Demostró que incluso después de una ruptura mediática, un artista puede renacer, reinventarse y alcanzar nuevas cimas de éxito. Así que en resumen podríamos decir que la venganza de Kerem Bürsin no fue un acto de rencor, sino una demostración de su talento y de su capacidad para superar obstáculos y alcanzar el éxito individual. La sorpresa fue el impacto masivo y el reconocimiento global que obtuvo con Jacob Seversen, consolidando su carrera y redefiniendo su imagen pública. Y llegamos al final de este fascinante recorrido por la vida y carrera de Kerem Bürsin y su enigmática relación con Hande Erçel. Hemos explorado la idea de cómo un éxito profesional puede interpretarse como una forma de afirmación personal y, en cierto modo, como una venganza sutil y elegante ante las adversidades. Hemos visto cómo la serie Jacob Seversen se convirtió en el escenario perfecto para que Kerem demostrara su talento individual y cautivara a audiencias de todo el mundo. La sorpresa que cambió todo en este caso no fue un evento dramático, sino la firme determinación de Kerem de brillar con luz propia y de construir su propio camino hacia el éxito. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tan detallado y, espero, intrigante. Gracias de verdad por quedarse hasta el final y por ver este vídeo completo. Su atención y su tiempo son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem se vengó de Hande? ¿O simplemente tuvo un gran éxito profesional? ¿Qué les pareció la serie Jacob Seversen? Déjenme sus opiniones, sus comentarios y sus reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es muy valiosa para nosotros. Y para terminar, si este vídeo te ha gustado, si te ha parecido interesante y crees que a otros también les podría gustar, te pido un favor enorme: dale un buen me gusta. Comparte este vídeo con tus amigos, familiares y en todas tus redes sociales. Y si aún no lo has hecho, no esperes más. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas entregas, donde seguiremos desgranando las historias que más les interesan del mundo del espectáculo y mucho más. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.